eso, les invito, hermanos, a poder estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 27. Vamos a estar leyendo para comenzar. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Vemos esta respuesta la cual el Señor Jesús da acerca de un acontecimiento que ocurrió, el cual habla acá en el versículo 17, que muchos conocen, que es la pregunta del joven rico, el cual dice que viene a Jesús, se postra delante de Jesús y le pregunta qué es lo que debía hacer para poder heredar la vida eterna. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Entonces Jesús le dice: los mandamientos conocen: honra a tu padre, a tu madre. Y el joven tiene una respuesta con respecto a eso y le dice: desde muy niño he guardado todo esto. Al oír eso Jesús, luego vemos que Jesús le dice: bueno, te falta algo más. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y ven y sígueme tomando tu cruz. Y vemos que la Escritura dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces vemos verdaderamente la actitud que este joven tenía. Quería heredar el reino de Dios, quería la vida eterna, pero había cosas en él que no estaba dispuesto a dejar. Es más, lamentablemente, esas cosas que habían en su corazón fueron las que lamentablemente le hicieron tomarle una mala decisión. Vemos que este joven, cuando escuchó eso, dice que se dio la media vuelta y se fue. Entonces Jesús le dice a los discípulos, versículo 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Esto quiere decir aquellos que tienen una seguridad en algo, aquellos que tienen la seguridad en que lo que tengo, esto me va a hacer merecedor. Para el joven, el guardar ciertas ordenanzas era lo justo y lo necesario. Por eso vemos acá y vemos que en él hay una seguridad, por así decir. Esto lo he guardado desde niño. Desde mi juventud lo he guardado. Jesús dice que mirándolo le amó, y porque le amó le descubre el corazón para que no haya nada que pueda ser de tropiezo para su vida. Bueno, los discípulos al mirar esto se asombran, porque si este joven, este varón que se acercó a Jesús y que supuestamente había guardado los mandamientos, la ley, el amar al prójimo, los había guardado desde joven, no pudo lograr lo que había acercado. Entonces, ¿qué les quedaba a ellos? Entonces dijeron: ¿cómo vamos a ser salvos entonces?
Entonces ahí viene la respuesta de Jesús, que es lo que hemos comenzado a leer. Lo que para los hombres es imposible, para Dios no. ¿Está? Para lo que los hombres es imposible. El hombre no puede heredar nada, hablando de las cosas del Señor, por sus méritos propios. El hombre no puede alcanzar nada si no viene desde arriba. Aún nosotros vemos, para darle un ejemplo solamente, cuando a Jesús lo trajeron delante de Pilato, Pilato le habla a Jesús y dice que Jesús calla, y Pilato le agarra y le dice: ¿acaso no me hablas a mí? ¿A mí no me respondes? ¿No sabes que yo tengo la autoridad para largarte? Entonces el Señor Jesús le dice: nada puedes hacer si no te fuere dado desde arriba. Entonces, ahí nosotros podemos ver la incapacidad del ser humano. Vamos, con la ayuda del Señor, vamos a ir viendo ciertos ejemplos para poder ir dándonos cuenta de que en realidad hay cosas que el ser humano es incapaz. Y luego, con la ayuda del Señor, vamos a ir entrando hasta que lleguemos a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántas cosas que para el ser humano, hablando humanamente, el ser humano son imposibles? Vemos, por ejemplo, en la Biblia podemos encontrar un ejemplo de una mujer la cual era estéril. Una mujer que no podía dar a luz un hijo. Naturalmente no podía dar a luz un hijo. Algo imposible. Vamos a leerlo, por favor. El Evangelio según San Lucas. En el capítulo 1 vamos a leer un relato conocido. Capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, versículo 5 en adelante, hasta el 7 dice, ¿lo encontraron, hermanos? ¿Sí? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era la hija de Aarón. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Amén. Algo imposible. Vemos algo que no puede llegar a ocurrir. Una mujer estéril, y no tan solamente ella incapacitada en su cuerpo para poder dar a luz un hijo, sino que además dice la Escritura que eran dos personas ancianas, ya eran dos personas grandes. Ahora, nosotros podemos ver que a ellos esta incapacidad, por así decirlo, no les privó el poder servir a Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios dice que no habría mujer estéril en el pueblo de Dios. Era una promesa de Dios, que no habría mujer estéril en el pueblo de Dios. Ahora nosotros podemos ver este matrimonio sirviendo a Dios ya con una edad avanzada y que luego este varón, este matrimonio, tiene la bendición de poder ser padres
de poder llegar a ser padres, pero podemos ver que ese beneficio, esa bendición, no fue algo que lo haya logrado ellos, humanamente hablando, porque humanamente era todo incapaz. Humanamente no se podía lograr ya. Pero vemos que Dios le da esa bendición. Pero lo más tremendo de todo es que ellos se mantuvieron firmes en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios había prometido. Y nosotros podemos ver, por medio de las Escrituras, luego quién fue este niño que había de nacer. Este joven, este niño que había de nacer de esta pareja, no es nada más ni nada menos que Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? El profeta que habría de venir a preparar el camino del Mesías. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mire qué gozo, mire qué privilegio, mire qué regalo que Dios le dio a este matrimonio por haberse guardado, por haber seguido confiando. La Biblia dice que eran justos, eran personas que servían a Dios de todo corazón. A pesar de lo imposible, a pesar de aquello humanamente viendo con los ojos que era incapaz, ellos se mantuvieron firmes, ellos siguieron confiando y Dios le tenía reservado algo tan hermoso que el hijo de ellos no iba a ser cualquier persona, no iba a ser cualquier niño, sino que el niño que iba a nacer no era más ni nada menos que aquel profeta que iba a venir preparando el camino del Mesías, el Rey prometido para Israel. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mire qué bendición. Mire qué alegría. Qué alegría para este matrimonio. ¿Cuánto se habrán alegrado? ¿Cuánto habrán llorado? ¿Cuánta gracia le habrán dado a Dios por el gran privilegio que Dios le había dado? No tan solamente el privilegio de ser padres, de tener una criatura en sus brazos, sino que además esa criatura no era cualquier criatura normal, digamos, cualquier niño más que nacía, sino que era el profeta que venía a preparar el camino para el Señor, hermano. Y eso nos lleva a nosotros a la reflexión. ¿Cuántas cosas hay que muchas veces nosotros esperamos de parte de Dios? ¿Cuántas promesas de parte de Dios que muchas veces anhelamos y pasa el tiempo, y pasan los días, y pasan los años, y pasan, y Señor, hasta a veces llegamos a creer que ya Dios no va a hacer eso conmigo. La pregunta es, ¿quién nos dijo? Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. El Señor se maneja en sus tiempos. Nosotros los que tenemos que aprender es introducirnos en sus tiempos, no en nuestros tiempos. Evidencia en la Biblia tenemos el primer rey que tuvo Israel, Saúl. Samuel le dice, le dio un día establecido en el cual Samuel vendría y ofrecería un sacrificio. Y vemos que ese día llegó y Saúl se apresuró y porque no llegaba, no venía. Y bueno, entonces salió. Gracias a Dios tengo la oportunidad. Dios me concede la oportunidad de poder estar allí en un grupo, el Moreno,
Y dentro del grupo así hay muchos jóvenes, a Dios gracias, hay jóvenes. Y claro, como todo, queremos formalizar nuestras vidas, que quieren, mejor dicho, quieren formalizar sus vidas, quieren esto, quieren lo otro, y siempre viene el consejo, y siempre le decimos, aguardad, esperá, oremos, echemos todas nuestras ansiedades, doblemos nuestra rodilla y dejemos todas nuestras ansiedades, que no sea algo aprendido tan solamente echando todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros, que no sea como quien dice un cantito aprendido, sino que sea una realidad, el saber que puedo echar mis ansiedades. Entonces vemos el primer ejemplo, por así decirlo, de un matrimonio que Dios lo bendice por haberse mantenido fiel a la promesa. Luego ocurre otro acontecimiento, hermanos. Présteme atención, por favor. Mire, hay otro acontecimiento también, imposible para el ser humano, que lo conocemos, pero quizás muchas veces no le dimos el detalle, que es que una mujer quede embarazada sin tener, digamos, el contacto con un hombre. Y conocemos ese relato, que es María, la conversación que María tiene con el ángel, cuando el ángel le dice, en tu vientre se va a gestar una criatura, ese va a ser, y ella le dice, ¿y cómo va a ser eso? No he conocido hombre. Claro, porque si nosotros vamos humanamente, es así. Para que nazca una criatura es necesario. Y mire la respuesta, a mí me asombraba la respuesta que le da el ángel a María. Capítulo 1 también, versículo 35, por favor, acompáñeme, mi hermano. ¿Lo tiene, mi hermano? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Así no nos dormimos, ¿vio? Vamos hacia adelante. Versículo, dijimos capítulo 1, versículo 35 al 37, dice así. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y miremos esto. Versículo 36. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también está concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Ahí está. ¿No ve? Lo que es imposible para nosotros no quiere decir que sea imposible para Dios. Y ahí está donde somos enfrentados nosotros. María, el ángel tiene la conversación con María. ¿Cómo va a ser esto? Entonces el ángel le dice, María, va a ser de esta forma. Y te digo más, María, ¿viste tu parienta, Elizabeth? Bueno, está entrando en los 6 meses de gestación. Aquella que le decían estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. ¿No ve? Qué tremendo, hermano. ¿No ve? Por eso hay cosas que son pareciera de la casualidad. ¿Me entiende? Hay cosas que a veces pasan porque pasan por la casualidad. Pero el tema es que cuando la casualidad
se encuentra con una pared donde no puedo atravesar. Ahí ya deja de ser casualidad y deja de ser una posibilidad. Es algo imposible. Es algo imposible. ¿Imposible para quién? Imposible para mí. Es imposible. ¿Imposible de qué? Como decía el pastor Andrés recién. Imposible, hombres pecadores, podamos llegar a alcanzar la gracia de Dios. Imposible. Pero para Dios, mire, algo imposible también, hablando humanamente. La Biblia dice ahí en el Salmo capítulo 24, yo se lo leo, hermano, así. Usted si quiere lo puede anotar. En el capítulo, le voy diciendo los libros, lo vamos leyendo, para que vea que está escrito, que no es una ocurrencia, en este caso mía. En el capítulo 24 del Salmos, un salmo también conocido, versículos 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y acá responde: el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. ¿Lo ves? Si nosotros nos examinásemos, siendo sinceros delante de Dios, nos veríamos que éramos personas que no éramos dignas de acercarnos al lugar santo de Dios, del poder estar en la presencia de Dios. Como personas, como seres humanos, nunca nos hubiésemos podido acercar delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras obras, nuestras acciones eran contrarias a lo que Dios quería. Por eso el salmista dice: ¿quién se puede acercar quién se acercará al santo templo de Dios? Y acá dice: el limpio de mano, de corazón puro. ¿No ve? Ahora, ¿quién de nosotros podemos llegar a decir que éramos esto? No, yo vine a la iglesia porque no era, no. O Dios me oye porque tampoco. Es así. Es por gracia. La gracia es un favor que alguien le da a otro sin merecerlo. Lo que pasa es que a veces, lamentablemente, no nos gusta escuchar eso, pero es la realidad. Éramos inmerecedores. Éramos inmerecedores. Ahora Dios, por su gracia, por su amor que nos tuvo, Él extiende la mano. Si Dios no se hubiese acercado al hombre, el hombre jamás se hubiese podido acercar a Dios. Que hoy estemos dentro de la iglesia es un favor de Dios. No es algo de la casualidad. Es que Dios se acercó. Es por eso que el apóstol Pablo dice que Dios estaba en Cristo haciendo ¿qué? Reconciliando. ¿A quién? A los hombres. ¿Con quién? Consigo mismo. ¿No ve? Es como aquel que tiene una deuda con alguien y no puede pagarle. Entonces no sabe qué hace. Aquella persona que le prestó el dinero le dice: mira, ¿sabe qué? Te doy para que vos me devuelvas. ¿No ve? Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo. Si Él no nos hizo nada a nosotros éramos los culpables, pero Él se acercó al ser humano. ¿Por qué? Porque si no, no nos hubiésemos podido acercar a Dios. Y hoy lo que podemos disfrutar, lo que podemos palpar, lo que podemos sentir, es por su gracia. ¿Y esto para qué es? Para que nadie crea que es mayor que el otro. Tanto como aquel que hace 20 años que está en la iglesia,
como aquel que entra por primera vez hoy, estábamos en la misma condición delante de Dios. Ahora bien, ahí vemos la intervención de parte de Dios. ¿Para qué? Para que usted, nosotros, yo, todos podamos acercarnos delante de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, cuando el Señor nos trae, nos hace pasar por esas puertas, Dios nos empieza a hablar, nos empieza a enseñar y ahí empezamos a creer nosotros, no sé si le habrá pasado, pero a mí me pasó, que hay cosas que yo tengo que hacer. Mire, vamos a leer un ejemplo, y sí le voy a pedir que por favor lo estemos leyendo juntos. Un ejemplo conocido del apóstol Pablo, algo que le ocurrió al apóstol Pablo, pero que nos ocurre a muchos cristianos. En el capítulo 7 del libro de Romanos, amén. Capítulo 7 del libro de Romanos. Vamos a leerlo, por favor, hermanos, desde el versículo 16 en adelante hasta el versículo 23. Dice: y si lo que no quiero hacer, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mis miembros, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, eso hago, versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero bien, ¿cuándo comienza este conflicto? Vemos que el apóstol Pablo, unos versículos antes, dice que él no conocía la codicia hasta que leyó que la ley decía: no codiciarás. ¿Está? Ahora, ¿qué ocurrió? Cuando Pablo entiende eso, dice que en él se despertó toda codicia. Claro, y empezó a combatir contra todo lo que él sentía dentro de él. Como muchas veces también nos pasa a nosotros, hermano. Como muchas veces queremos combatir con un montón de cosas que hay dentro nuestro. Porque leemos en las Escrituras, Dios nos hace entender y pensamos que es nuestra tarea el combatir contra esas cosas. Empezamos a luchar. Algunos luchan con los vicios, otros luchan con otra cosa y así sucesivamente. Que lamentablemente el final, ¿no sabe cuál es? Que muchas veces nos terminamos apartando. ¿Y no sabe por qué nos terminamos apartando? Porque hemos sido derribados. ¿No sabe por qué le digo hemos sido? Porque yo también. Muchas veces me he ido de la iglesia. ¿No sabe por qué me he ido? Porque he combatido con mis fuerzas. Con mi fuerza he combatido con las cosas que yo sentía. ¿Y quiere que le diga cuál era el resultado? Lamentablemente volví a hacer lo mismo. Entonces me culpaba a mí mismo. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Si sé que no lo tengo que hacer, ¿por qué lo hago? Soy un esclavo. ¿No ve? Como que si Dios nos hubiese dado algo
para que nosotros lo hagamos. Y la realidad no es esa, porque el apóstol Pablo luego entiende ahí en el capítulo 8, el versículo 23, por favor. Vamos a leerlo, versículo 1 al 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hasta ahí nomás. ¿Qué dice Pablo? ¿Quién es el que produjo esa separación? ¿Quién es el que cortó la cadena? ¿Quién es el que lo hizo libre del poder del pecado? ¿Él por su voluntad? ¿Quién es que lo hace? ¿No dice que es el Espíritu? Porque la ley del Espíritu, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué ha hecho? Me ha librado. No me libré yo. No me libré yo. ¿Quién lo hizo? Dios por su Espíritu. ¿Cuándo? Cuando he muerto y he nacido de nuevo, cuando he creído. ¿Entiende? Ahí ocurrió el milagro. Ahí es cuando ocurre el milagro. ¿Qué milagro ocurre? Es que ahí es cuando yo me separo. Cuando yo soy trasladado, ¿de dónde? De la potestad del reino del diablo, de la potestad del imperio del diablo. Soy trasladado, ¿hacia dónde? Al reino de su amado Hijo. Antes pertenecía al diablo, era esclavo del diablo. El esclavo no tiene derechos. El esclavo lo único que hace, obedece. El esclavo no tiene derechos, el esclavo obedece. Ahora la Biblia dice que he sido libertado. Y la pregunta es, ¿cuándo he sido libertado? ¿No ve cómo hay cosas que a veces están en nuestra mente? Pero vemos acá lo que el apóstol Pablo dice, ¿no es? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿De qué cosa? De la ley del pecado. ¿Y qué más? Y de la muerte, el resultado. Entonces quiere decir que de ahí en adelante, él podía vivir una vida diferente. ¿Cuándo? Cuando entendió esto, de que había sido separado, de que Dios lo había trasladado. Nosotros podemos ver a un montón de hermanos. Eso es lo que el otro día compartía con unos hermanos y le decía lo siguiente. A veces uno ve quizás algún hermano que está afuera y no sabemos lo que le ocurrió. Es fácil decir, se fue al mundo amando. Pero muchos no se fueron amando el mundo. Muchos lamentablemente están fuera. ¿No sabe por qué? Porque fueron derribados. Y como fueron derribados, tienen vergüenza de volver. Claro, ¿por qué? Porque él pensó que era con su fuerza. Le hago un ejemplo. ¿Nunca le pasó que no se sentía digno de acercarse a la presencia de Dios? ¿Nunca le pasó? Bueno, a mí me pasó. En nuestros comienzos, digamos, no en otro tiempo, cuando yo recién comencé al Evangelio, me acuerdo que teníamos una forma de orar. Y siempre me acuerdo porque fue algo que Dios me hizo entender. Porque eran palabras que uno decía repetidas, que escuchó de otro. Entonces yo me arrodillaba, le decía,
Señor, vengo ante ti siendo indigno, inmerecedor, siendo lo peor. Entonces, en un momento como que Dios me hizo entender que si no hubiese sido digno, no hubiese estado en ese lugar. Porque el acercarme a la presencia de Dios no dependía de mis obras, no dependía de cuánto había orado, de cuánto había ayunado, de cuánto había ofrendado, de cuánto había ayudado. No era por eso. Yo me acercaba a la presencia de Dios, tenía esa amplia puerta por la gracia, por el favor de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Imposible, el significado de la palabra imposible, quiere decir incapaz, débil. Eso quiere decir, porque lo que era imposible para la ley que decía, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no. ¿Entiende? Ahora la pregunta es, ¿no lo hacían? ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué? Porque el mandamiento no producía vida. El mandamiento era para muerte. Mostraba la condición del hombre, pero no le daba la salida, no le daba la solución. Gloria a Dios. Vamos a ver un ejemplo, hermano, otro ejemplo más. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 11, vamos a leer, hermano, un ejemplo conocido, como también los otros que hemos estado leyendo, amén. Me alegro. Capítulo 11, versículo 38 y 40, vamos a leer. 38 al 40 sería. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Conocemos el relato, ¿no? Pero lo que yo quiero mostrar con la ayuda del Señor, lo que muchas veces para nosotros es posible. ¿Y qué es lo que es posible muchas veces? Es lo que ven nuestros ojos. Es lo que interpreta mi entendimiento y es lo que puedo razonar. Yo puedo decir, usted me puede decir, qué linda la rosa que tenía ahí en el púlpito. La miro, la observo, digo, sí, es así. ¿Pero por qué? Porque la estoy viendo y la observo, la miro de un lado y la miro del otro. Y digo, sí, es verdad. Es así. Lo que podemos ver es lo que podemos comprender, lo que veo, lo analizo con lo que entiendo y luego tengo una reacción por lo que entiendo y lo que estoy viendo. Nosotros vemos un varón en el cual todos vinieron a traer una noticia, la mayoría, digamos. ¿Cuál era la noticia? El maestro ha resucitado. El maestro resucitó. Vinieron las mujeres. El maestro resucitó. Pero hubo uno
en medio de ellos, que le dijo lo siguiente. ¿Y qué fue lo que dijo? Así que resucitó. Amén. Si yo no lo veo con mis ojos, si no toco su costado, porque lo habían lastimado al Señor del costado, y si no viere los agujeros en su mano, no creeré. ¿No ve? ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ya sabemos. Cuando el Señor se le presentó enfrente. ¿Y qué le dijo el Señor? Tomás, toca mi costado. Mirá las marcas en mis manos. Señor, maestro, Tomás, ¿por qué has visto? ¿Has creído? Bienaventurados son los que sin ver creen. Entonces, ahí está. Bienaventurados son aquellos, ¿quiénes? Los que sin ver pueden creer. ¿Pero qué es una fe ciega? No, no es una fe ciega. Es una fe con argumentos. Nosotros no estamos creyendo en un Dios de la mitología griega. No estamos creyendo en un Dios que supuestamente existe o que alguno. No, porque Dios se hace evidente. A pesar de que nuestros ojos no lo vean. Pero se hace sentir. ¿O no? Amén. Miren la conversación que tuvo momentos antes que hubiese ocurrido esto, que hemos leído, la conversación que había tenido Jesús con Marta. Acompáñenme, por favor. Así comprendemos el porqué, la respuesta de Jesús que le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Capítulo 11 de lo que estábamos leyendo, versículos anteriores. Vamos a leer, por favor, del versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. La pregunta que me gustaría hacerle es la siguiente. ¿Marta lo conocía a Jesús? ¿Qué opinan? ¿Marta lo conocía a Jesús? Sí. ¿Por qué lo conocía? Porque ya sabemos, digamos, los relatos y aparte por el testimonio que ella da. Maestro, si usted hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso es lo que le dijo. Sabía que Jesús lo podía sanar al hermano. ¿Por qué? Porque había hecho muchos milagros Jesús. Resucitado muertos, multiplicado panes, sanado a los enfermos, dándole vista a los ciegos, a los sordos hacerlo oír, a los mudos hablar, a los endemoniados ser liberados. Claro, y todas esas cosas las llevaron a Marta, como quien dice, a tener una confianza. Maestro, si usted hubiese estado acá, mi hermano no hubiese muerto. El Señor le dice, Marta, tu hermano
va a resucitar. Sí, maestro, en aquel día. ¿No ve? Esa es la respuesta que le da. Es la respuesta que le da ella. En aquel día va a resucitar. Sí, maestro, yo sé que mi hermano va a resucitar. ¿Cuándo? En aquel día. Jesús le estaba hablando de un tiempo presente. Y Marta, le estaba hablando de un tiempo futuro. Claro, ¿por qué? Después Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección. Y luego le dice ahí en el versículo que hemos leído, el versículo 26, terminando el 26, dice, ¿crees esto? Le hace una pregunta. ¿Crees esto? Sí, yo he creído. Dale. ¿Dónde le sepultaron? Vamos. Y el relato que hemos leído. Marta, corran la piedra. No, maestro, no puede ser, no, maestro. Ya hiede ya. Humanamente, claro, ella empezó a sacar cálculos. Mi hermano hace 4 días que murió, ya es el 4.º día. El cuerpo, ¿qué empezó a hacer? Empezó a descomponerse. Ya empezó a tirar el olor. No, maestro, hiede. ¿Qué es lo que hizo Marta? Razonó con esto. Lo que vieron sus ojos, lo que pudo examinar con su mente, tuvo una reacción. Maestro, hace 4 días que ha muerto mi hermano. Y ahí viene la voz del Señor donde le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque no es por lo que miran nuestros ojos. Es por lo que Dios dice por medio de su palabra. Y a veces también somos nosotros de esa forma. Dios nos habla de cosas tan hermosas que nosotros pareciera que nos trasladamos. Nos vamos. ¡Qué gozo! Pero cuando estamos nuevamente enfrente del lugar donde tenemos que hacer firme lo que hemos creído, esto nos juega una doble pasada. ¿Por qué? Porque empezamos a mirar con nuestros ojos, empezamos a razonar con lo que yo creo, lo que yo digo que pensar, y tengo una reacción. Y la reacción que tengo muchas veces no es favorable. ¿Qué pasaría si el Señor se nos presenta delante nuestro y nos diría, ¿no te he dicho que si crees? Al pueblo de Israel, Dios le había hecho promesas. A sus padres le había dicho el tiempo que iban a estar cautivos en Egipto y cómo iban a salir. ¿Se cumplió o no? Amén. Se cumplió. Y salieron con grande riqueza. ¿Porque quisieron? No, porque Dios le había dicho lo que iba a ocurrir. Ahora, Dios se tenía que dar a conocer. ¿Y cómo pensamos a veces que Dios se va a dar a conocer? Cuando todo va bien, cuando todo es calma, todo es paz, todo es alegría, todo es gozo, todo prosperidad, todo bendición. ¿Ahí Dios se da a conocer? ¿O Dios no se da a conocer en la aflicción, en los problemas, en las situaciones, en lo imposible? ¿Acaso no hace eso Dios? ¿No hemos visto los ejemplos anteriores? Lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para los hombres, para Dios no. ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible. Hermanos, y luego vemos
Dios los lleva por el desierto. Según dicen comentaristas, que Dios los hizo agarrar por el camino más largo. Había un camino más corto y encima evitaban el Mar Rojo. Pero Dios lo hizo pareciera llevar por el camino donde se iban a enfrentar con el Mar Rojo. Moisés orando así a Dios, el Señor le dice a Moisés, ¿qué haces clamando? Ponte en marcha. Ponte en marcha. ¿Y qué pasó? Sabemos lo que ocurrió. Las aguas fueron abiertas, el pueblo pasó así como por tierra seca, y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, Dios cerró y los destruyó. Y cuando estuvieron en el otro lado, dice que María entonó una alabanza y todo el pueblo cantaba, Claro, ¿entienden? Entonces, estos ejemplos, hay alguien que es enemigo y es el tiempo a veces. Para sintetizarlo, los ejemplos que hemos compartido con la ayuda de Dios nos muestran la experiencia, los ejemplos de acontecimientos que ocurrieron. No es que fueron inventos míos, sino que hemos leído por las Escrituras y vemos que hay ejemplos que son evidentes. ¿Por qué? Porque están escritos en la Escritura. Hay una evidencia. Acontecimientos que le ocurrieron a personas, ya sean de la esterilidad, sea de los ejemplos que hemos visto. Pero hoy estamos nosotros acá. Hoy estamos nosotros, pero ¿quiere que le diga una cosa? Así como a este ejemplo que hemos compartido, también nos puede ocurrir a nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué digo yo? Porque Dios no cambia, lo decimos. El Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él no cambia. Y si Él no cambia, ¿qué ocurre? Mire, hermano, hay un pasaje, por favor, vamos a leer 2 pasajes y ya terminamos, porque el tiempo haya avanzado. Vamos a leer, por favor, Hebreos capítulo 11, solamente, y vamos a leer luego otro ejemplo más, y ya entrego este lugar. El de Hebreos es un ejemplo muy conocido. Capítulo 11, ¿lo tiene, hermano? Amén. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Está? Pareciera algo ilógico lo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pastor, hermano, pero yo creo en el Señor. Podemos decir nosotros, Señor, yo creo en ti. Entonces el Señor nos respondería, ¿y tú crees que yo soy galardonador de los que le buscan? ¿Me entiende? ¿Y cuándo lo vamos a comprobar eso? En la aflicción, en el momento difícil. Tomo un ejemplo de Abraham, ahí en Romanos capítulo 4, cuando Dios le hace la promesa y pasó el tiempo, pero dice que Abraham se fortaleció en fe, no dudando, dice, de aquel que había hecho la promesa,
sino que se fortaleció, dice, en esperanza contra esperanza. ¿A pesar de qué cosa? A pesar que él veía su cuerpo que se iba envejeciendo y la esterilidad de su mujer Sara. ¿Qué quiere decir? Eran los dos viejitos, pero dice que Abraham seguía afirmando lo que Dios le había dicho. Dios me prometió un hijo y Él me lo va a dar. Dios me prometió un hijo y Él me lo va a dar. ¿Cumplió Dios? Amén. Un claro ejemplo. Ahora uno dice, ¿y la fe? Como sabemos, digamos, la fe es la persuasión de la persuasión del oído. Eso es la fe, digamos, pistis. Y uno puede decir, ¿y cómo se ejercita la fe? Y Romanos capítulo, por favor anótelo nomás para no llevar más tiempo. En el capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Eso dice la Escritura, que la fe viene por qué causa, por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Así que quiere decir que, como hoy, ¿no? Es como esta noche, Dios permite que podamos compartir estos ejemplos que hemos visto. ¿Para qué? Para que esa información entre a nuestros oídos y se atesore en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que sepamos que en ese Dios que hemos creído no cambia y que así como hizo un milagro, en ese tiempo Dios puede hacer un milagro hoy mismo. ¿Cuál será nuestro imposible? ¿Qué será nuestro imposible? ¿Qué será la montaña que tengo delante mío? ¿Qué es imposible? La pregunta es, ¿será imposible para Dios? El mismo libro de Romanos, y en el capítulo que hemos leído, capítulo 10, verso 17, pero en otra versión, nueva traducción internacional, dice de la siguiente forma, hermano. Por favor, oigan. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Está? La fe viene por el oír, dice la palabra de Dios. Y acá lo explica mejor. La fe es el resultado. ¿Qué quiere decir? La acción. ¿De qué cosa? De haber oído. Y eso es algo que me involucra a mí, que lo involucra a usted y a cada uno en lo personal. Por eso la Escritura dice, el que tiene oído para oír, oiga. ¿No ve? Eso es personal, es mío, es suyo, es de cada uno. Porque luego de haber oído necesitamos tener una acción. Pero si no oí atentamente, si no pude escuchar con claridad, porque a veces no escuchamos con claridad, a veces no entendemos claramente, pero Dios no nos dejó huérfanos. Gracias a Dios, mire hermano, ustedes tienen un gran privilegio. Tienen un pastor que no solamente es pastor, sino que es pastor y maestro. Y no tan solamente eso, sino que además tiene anciano. Y no tan solamente eso, sino que también tiene un evangelista. Mire si no es tan enriquecido. Pastor, no sabe, no entiendo tal cosa. ¿Lo ve? La fe es el resultado, es la acción. ¿Cómo puede ser que vos crees en Dios? Mira lo que te pasa. Dios no cambia. Yo he creído que Dios no cambia. Mira lo que te pasa. Dios no cambia. Pero mira lo que te ocurre. No, Dios no cambia. ¿Cómo que Dios no cambia? ¿No ves acaso? Dios no cambia.
No tenemos una creencia basado en argumentos ilusorios. ¿Qué quiere decir? Argumentos fantasma, argumentos que se deshacen como la nieblina, ¿vio? Ustedes que son de acá saben más que yo, que en invierno cuando levanta la nieblina, pero hay algo que lo hace desaparecer, y es cuando aparece el sol. ¿Es así? Cuando aparece el sol, la nieblina casi desaparece. Pero Proverbios, un pasaje muy conocido, dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, va en aumento, va en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. ¿No ve? Ahora Dios hizo una promesa a nosotros. La Biblia nos enseña que Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos preparó para que nosotros pudiésemos andar en obras las cuales Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos. El tema es, ¿quién lo va a hacer? Él. ¿Y qué me corresponde a mí? Estar atento. ¿Para qué? Para que al estar atento pueda tener una reacción, una manifestación en pos a lo que digo creer.